sin más demora, voy a darles la bienvenida a esta clase, agradeciendo su presencia. Esta es la clase primera del nivel 2, en la que nosotros, bueno, nos estamos adelantando porque todavía nos falta para terminar nuestros 33 días. Enseguida, después de terminar nuestras 33 aperturas, estamos ya habilitados como automáticamente para empezar ya nuestro nivel 2 de registros akáshicos. Voy a agradecer a la Sagrada Presencia Yo Soy de todos y cada uno de nosotros, a nuestros guías, ancestros y maestros, a quienes hoy invoco y agradezco. Pido que puedan estar en nuestros espacios protegiéndonos y manteniendo todo este círculo protegido y lleno de amor, de claridad y de luz. Bueno, ayer les explicaba, a pesar de que voy a pasar estas diapositivas porque esta información la van a tener en el video que voy a enviar de la clase de ayer. Pero bueno, explicaba un poquito sobre esto que había quedado de cómo es el saludo a las 7 direcciones para el hemisferio norte y para el hemisferio sur, que varía un poquito en las direcciones, pero básicamente significa lo mismo. Y decirles que esto de saludar a las 7 direcciones, más que afuera, significa esto de reconocernos a nosotros, a nuestro altar interno, a nuestro ser sagrado y a todo como sagrado, obviando no separar los espacios. Ya lo espiritual ya no está separado de nuestra vida diaria, sino cada día es, al abrir los ojos, estamos empezando en este lugar sagrado que es nuestra vida. Como nuestro ritual empieza cuando abrimos los ojos y termina cuando cerramos los ojos al dormir. Cada día, cada momento es sagrado. Todo lo que pasa en el día, todos nuestros encuentros, todas nuestras relaciones, como dicen los toltecas, todas nuestras relaciones o interacciones son sagradas. Esta es la invitación y por eso era el énfasis en hacer el saludo a las 7 direcciones, que cada vez lo podemos ir haciendo mucho más rapidito. Podemos hacerlo cuando abrimos los ojos y en la noche para agradecer también al cerrar los ojos. Ahora, ¿de qué se trata el nivel 2 de registros akáshicos? Nosotros ya en el nivel 2 de registros akáshicos estamos habilitados después de pasar estos 33 días, que como les explicaba, ¿por qué el número 33? El número 33 en numerología tiene mucho que ver con la maestría, con el haber tenido un tiempo, haber creado el hábito en la que mis canales, en la que mi ser está listo para abrirse y para anclar la información. Es decir, que yo en mis 33 días, terminando este tiempo de aperturas, voy a tener una especie de automatización en el sentido de que mis cuerpos, mis canales van a estar acostumbrados a poder recibir esa frecuencia. Algo que hablábamos ayer con los compañeros era que se había presentado un poco de bloqueos, que se había presentado un poco de resistencias a lo que yo les comentaba, precisamente que es normal, es parte de la experiencia de la apertura de registros akáshicos. Van a presentarse resistencias. ¿Por qué? Porque precisamente el hábito de abrir los registros akáshicos, de conectarnos con nuestros guías o elevar frecuencia, se tiene que volver un hábito, porque es una especie de músculo que estamos practicando. Y al finalizar los 33 días, realmente vamos a poder notar físicamente, energéticamente, emocionalmente, cómo nosotros somos ese canal que no lo abrí yo, ese canal
que lo están abriendo ustedes y que ya somos. Ese reconocimiento se logra en esta práctica, en este primer momento que ustedes están transitando. Después de ello, es mucho más fácil, más accesible, más abierto, tanto por el hábito, pero también por nuestra propia apertura, por nuestro propio ser. Se le vuelve tan abierto, tan común, tan natural, tan normal, tan fluido, que puede ya acceder a información mucho más compleja, propia y también de otros planos, de otros seres, de situaciones, por ejemplo, de épocas de la humanidad. Es decir, vamos a consultar absolutamente todo lo que nosotros necesitamos y queremos. Les traigo aquí, por ejemplo, en este nivel 2, ¿qué es lo que nosotros ya nos podemos permitir acceder? ¿Por qué no en el nivel 1? Como les decía, van a encontrarse resistencias y ante esa resistencia lo más importante es estar presente. Estar presente, tomar conciencia y poder entender, precisamente pedirle a los registros akáshicos, a nuestro ser, a nuestros guías, que nos permitan ir abriendo las resistencias. Preguntarle qué necesito hoy al abrir registros akáshicos, qué necesito hoy para poder permitirme recibir más y de mejor manera esta frecuencia de los registros akáshicos, este amor que viene de los registros akáshicos. ¿Cómo me puedo abrir hoy? Lo que ya después nosotros podemos acceder, por ejemplo, he traído un compilado del eh, el top 3, el top 5 de las preguntas que nosotros ya nos planteamos en el nivel 2, tanto para nosotros y al abrir a las demás personas, van a llegar con estas preguntas. Por ejemplo, el tema de lectura de misiones de vida. Nosotros podemos ya empezar a indagar sobre nuestras misiones de vida. ¿Por qué? Porque esto de poder conectar con las misiones de vida no es un momento, no es que abro registros ahora, pido la información y punto, y recibí la información, porque probablemente este tema de misiones de vida es un camino. Es decir, yo voy a abrir registros akáshicos en primera instancia y recibir información. Necesito indagar mucho más en esta misión de vida. Incluso las personas, cuando vamos a leer a las personas y que generalmente le dicen a uno, necesito saber cuál es mi misión de vida. Los guías generalmente, nosotros sabemos cuando la información viene de los guías, del ser interior, porque no nos dan respuestas y no nos indican qué hacer. Porque siempre una de las leyes universales es respetar el libre albedrío. Si yo le digo a otra persona, a un ser, qué es lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que yo pienso, estoy interfiriendo. Y los guías y los seres respetan mucho esta ley universal del libre albedrío, en el que no interfieren, pero sin embargo pueden darnos consejos y guías sobre aprendizajes y sobre quitar bloqueos para que lleguemos a entender o reconectar con esa misión de vida. No va a llegar una respuesta de abro registros akáshicos y van a decirte tu misión de vida es ser y hacer tal o cual cosa. O decirte tienes que hacer esto o algún tipo de mensaje que nosotros esperamos recibir. Por experiencia propia, de hecho, me ha pasado en la que yo les pregunto a mis guías, guías, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué hago? Y no recibo una respuesta de escoge uno o escoge dos, sino entiende por qué estás queriendo tomar esta decisión o por qué estás queriendo tomar la otra. Como
me llevan a mirarme hacia adentro y entender cuál es la motivación ante tomar una decisión u otra. Esto de saber mi misión de vida tiene mucho que ver con el verme hacia adentro y saber cuáles son mis habilidades, mis cualidades, cuáles son los aprendizajes que yo he venido aquí a, a recibir. Un aprendizaje, entiéndase, que yo aprendo y enseño. Es de doble vía. ¿Qué es lo que yo en este momento estoy aprendiendo con esta situación que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy enseñando con esta situación que estoy viviendo? Pueden también aparecer en la misión de vida los pasos concretos que yo debo realizar para reorientarme cuando me siento generalmente, cuando una persona pregunta sobre la misión de vida o cuando yo me pregunto sobre mi misión de vida, es porque estoy sintiendo que no estoy alineado o me estoy sintiendo desorientado. Los registros akáshicos precisamente nos llevan a como reordenarnos y dirigir el timón de nuestro barco en función de la misión de vida que nosotros hemos escogido. Otra de las preguntas principales, sobre todo en el tema de parejas y relaciones, es el tema de las almas gemelas. Siempre, todas las preguntas y respuestas, sobre todo que nosotros vamos a tener en los registros akáshicos, en las aperturas, es lo que el alma, lo que la persona, lo que el ser está preparado para saber en ese momento. Hay momentos en los que sentimos que no llegó la información, porque abrí y no tuve ninguna respuesta. Resulta que hay que entender que siempre los registros akáshicos están haciendo su labor. Por mucho que yo no haya tenido una sensación o una idea o no haya recibido un mensaje en mi cabeza, los registros akáshicos ya están actuando en mí. ¿De qué forma? Probablemente tienen primero que liberar los bloqueos que yo estoy teniendo para que pueda recibir esa información. Esa es una de las formas en las que los registros akáshicos actúan. Cuando yo quiero saber sobre mi pareja, sobre, por ejemplo, algo que me pasa mucho y que pasa y que es posible que les pase también esto de, ok, quiero saber cuál fue mi vida, mis vidas pasadas, porque es algo que nos llama mucho la atención. Pero ante esa pregunta necesitamos entender el por qué y el para qué, siempre. Podemos preguntar todo, absolutamente todo, desde lo más pequeño como ayúdame a tomar una decisión ahora en, no sé, en qué hacer hoy, hasta ayúdame a tomar una decisión en cambiar el rumbo de mi vida, cambiar de trabajo, cambiar de lugar, cambiar. Nos van a dar una guía, no una respuesta de escoge sí, escoge no, haz esto. Porque de hecho, si recibimos una respuesta así, hay que revisar el canal. ¿Qué está pasando con ese canal? Pueda que esté interferido. ¿Sí? Los registros akáshicos no nos dan una, una guía de paso uno, paso dos, paso tres, sino más bien un qué debes hacer para llegar a ese paso uno. ¿Qué es lo que te bloquea para tomar esa decisión? ¿Qué es lo que te motiva realmente? ¿Qué está en tu inconsciente que te está llevando a tomar esa decisión? En esto de vidas pasadas, me pasa mucho el hecho de que cuando yo pregunto, abro, pido permiso al ser, abro registros, protejo, bueno, todo el protocolo y pregunto por vidas pasadas, lo que generalmente recibo es situaciones o cosas
Mi gato. Ya, quiere salir. Bueno, em, lo que me dicen es revisar el presente, revisar el ahora, porque generalmente el querer ver vidas pasadas, más que la mera curiosidad, es encontrar por qué esa vida, esa situación, hoy está influyéndome en esta vida, porque probablemente lo que dejé inconcluso ahí, hoy lo tengo que completar. Pero si yo en este momento, porque generalmente lo que he dejado por completar son situaciones traumáticas, pero en esta vida no he solucionado mis heridas, por ejemplo, heridas de la infancia, del abandono, de la soledad, mis fobias, mis miedos. Y yo abro una memoria mucho más antigua que viene ya con el dolor y la carga, es, voy a sentir una sobrecarga. En registros akáshicos, los registros precisamente, la idea es que se pueda sobrellevar y solucionar y abrir y liberar, no sobrecargarnos. Es por eso que no va a llegar de primera la información de fuiste tal persona en esta vida y te faltó ta, 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 sino más bien hoy necesitas hacer esto y luego vamos a tu vida pasada. Por ejemplo, en esto de las parejas, hay veces en las que se puede confundir, y eso hay que decirle a la persona también a la que vamos a leerle, que una lectura de registros no es una lectura adivinatoria. Me pueden dar información sobre el futuro, tomando en cuenta que el futuro siempre va a ser una proyección de mi presente. En realidad no existe. Me dan una información de futuro para indicarme que si estoy siguiendo la línea de decisiones que tengo, el resultado es tal cual en el tema del futuro que puede aparecer. Pero siempre van a hablar de sanar relaciones en este tema, por ejemplo, de las almas gemelas, que es un tema que está muy, muy de moda y que todos estamos queriendo saber sobre las almas gemelas o estos bloqueos que siento yo con respecto a la pareja. Nos va a llevar, ok, nos quedan 10 minutos, nos va a llevar siempre a revisar las relaciones que yo tengo hoy. En esto de las lecturas de vidas pasadas hay que tomar en cuenta que si bien el tema del karma se acabó en el 2012, en el 2012, algo de lo que ya se habla, pero bueno, todavía se insiste un poco, el karma planetario como programa, sí, programa se acabó en el 2012. Hoy por hoy ya no tenemos karma, pero álmicamente nosotros todavía necesitamos limpiar. En el tema de las vidas pasadas, tenemos que limpiar ciertos karmas o sanar ciertos patrones karmáticos que vienen desde la familia, desde pactos. Por eso me parece que Ana ya subió un documento en el que yo les dejé para, no es de mi autoría, es de Lorena Martín, que también es una divulgadora de conciencia española. Ella da una oración, un decreto que se puede practicar solo leyéndole para cerrar y cortar contratos álmicos o contratos con seres. Que este es muy importante hacerlo en este tema de las vidas pasadas porque precisamente van a salir todos estos karmas, es decir, todos los aprendizajes que nosotros tuvimos basados en el dolor, entendiendo que en el universo todo se equilibra. Entonces, ante el tema del karma, los registros akáshicos nos muestran qué tenemos que hacer para sanar, para poder avanzar. También nos van a mostrar
porque no solo venimos con cosas negativas a sanar, también venimos con dharma, es decir, cosas que en esta vida o en otras vidas nos permiten poder tener ciertas ventajas, podría decirse, en esta vida. Por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos pudiendo hoy acceder a los registros akáshicos y que estemos usándoles hoy para poder ser un canal, tiene que ver con nuestro dharma, que es como eh, vendría a ser la parte opuesta al karma. La comprensión de estos karmas o estas cosas a solucionar o a integrar que que puede estar preguntando nuestro consultante, viene con la información para que pueda trascender. Es decir, siempre que abrimos registros akáshicos a otras personas, que nos pregunta por vidas pasadas y que puede presentarse, que generalmente es un shock emocional, al abrir esa información, el shock emocional, como les decía, porque nuestros cuerpos tienen información, nuestro cuerpo mental, que es el primero del que estamos atentos, tiene información. El cuerpo emocional tiene su información. Los cuerpos sutiles tienen su información. Cuando hay una situación, por ejemplo, de muerte violenta en una vida pasada, resulta que al abrir en los registros akáshicos esa información, el cuerpo, los cuerpos de la persona reciben esa información y necesitan limpiarse en todos los niveles. Es muy importante entender esta responsabilidad que nosotros tenemos como lectores de registros akáshicos cuando abrimos información de vidas pasadas o información de misión álmica, porque estamos tocando información muy delicada en la persona o muy delicada en nosotros mismos y van a ver todos estos shocks emocionales que se van a abrir en la persona. Cuando abrimos información, sobre todo de estas situaciones violentas de muerte, la persona puede sentirlo físicamente y esa puerta está abierta y se queda abierta. Si esa información ha llegado, es para que la persona no se quede con el trauma y el shock, sino pueda trascender. Por ejemplo, si hoy nosotros no hemos logrado tener em, nuestras ideas claras sobre nuestra propia muerte, abrir información de otras muertes hace que sea mucho más complejo el tiempo ahora. Es por eso que es muy importante que nosotros vayamos indagando de a poco con estos temas ya en el nivel 2, empezando por nosotros para luego abrir a los demás. Y como yo les decía, es recomendable y una de de los requisitos para poder entregar el certificado es que ustedes puedan tener primero este diario de aperturas de sus 33 días. No importa si se cortó, si una semana no quise hacer, porque como les decía, pueden tomar nota de todo, de cómo están los bloqueos, de cómo están todas estas cosas que nos están pasando, porque son parte de. Y al verle, al final vamos a entender y notar cómo el hábito se fue creando, cómo hubieron resistencias a las que volvía una y otra vez y a la final logré pasarlas, porque ese es el trabajo de los registros akáshicos, trayendo sanación a nuestras vidas y creando ese hábito. Algo que decía el compañero Luis, es algo que le marcaban de creer, de confiar en sí mismo. Se trata también de como de un músculo que se tiene que ejercitar. Nos han dado la información de no confiar en nosotros y necesitar siempre de otros que estén como haciendo de mediadores. Pero hoy al devolverle, al ser el poder, nosotros
necesitamos ejercitar ese músculo. Para eso nos ayudan los registros akáshicos. Bueno, voy a dejarle hasta aquí y voy a volver a dejar de compartir primero, pausar el... Bueno, aprovechando el tiempo, dentro de las lecturas que nosotros vamos a permitirnos hacer, está también la lectura de proyección espiritual, que tiene que ver con la información, toda la información que esté en sintonía con el alma, con nuestra alma. Es decir, nosotros ya podemos abrir los registros y preguntar cuál es mi origen álmico, cuál es mi familia de almas, cuál es la misión de vida o mi contrato álmico, podemos preguntar. Y siempre tomar en cuenta que esa información va a llegar a nosotros de acuerdo a lo que nosotros podemos discernir y digerir. Podemos preguntar ya sobre nuestros guías, el nombre de nuestros guías, pedirles mensaje a nuestros guías. A pesar de que ya en estos 33 días, si nos sentimos listos, podemos hacerlo. Siempre y cuando no tengamos esta preocupación o el hecho de no recibir como nosotros quisiéramos recibir, nos vaya a bloquear o a cortar esta conexión que estamos empezando a tener. No nos preocupemos por el resultado, sino más bien por abrirnos, por abrir el canal, permitiendo que todo fluya. Otra cosa importante que de hecho es una de las... les traigo acá esta información porque estoy segura de que en sus lecturas van a tocar estos puntos, que tiene que ver con los bloqueos. Como les explicaba, una de las hojitas que les dejo en el Classroom, que es para la ruptura de contratos, tiene también que ver con estas lecturas que vamos a hacer en las que por A o B vamos a tocar temas del clan familiar, de linaje familiar, de patrones que nos pueden estar bloqueando o incluso que pueden ser para nosotros una ventaja que viene del clan familiar. Vendría a ser las lecturas en las que aparece el tema del árbol genealógico. Yo en este punto llamo a que todos y cada uno de nosotros indaguemos en nuestros árboles. ¿Para qué? Parte, como les decía yo, de los chakras primeros que tienen que estar anclados para que nuestros canales se abran por orden, son los chakras 1, 2 y 3, que tienen que ver con la conexión que tenemos con nuestro clan familiar, con linaje paterno, linaje materno y el reconocimiento de quién somos. Todo esto es un proceso. Y en este proceso, traer y trabajar nuestro árbol familiar es una de las cosas primordiales para entender cómo es que nosotros venimos o qué patrones de conducta, de pensamientos, de sentimientos, de emociones estamos teniendo. Cuando hay personas en nuestro árbol que no son reconocidas y hoy, de alguna forma, se nos llama a nosotras a traerlas. No para decir solo a la familia, aunque sería lo ideal, sino más bien algo para nosotros. El hecho de que yo pueda reconocer a un hermano fallecido, a un abuelo, a un tío, tatarabuelo, bisabuelo, es no solo por información, sino por darle lugar a mi sistema familiar y ordenar este sistema, que es el que me sostiene, que es lo que yo soy. Yo soy mis ancestros. Es parte de lo que hacemos cuando saludamos a las 7 direcciones. Nosotros saludamos a nuestros ancestros de cada lugar.
En esta lectura en la que va a aparecer temas del árbol, se van a ver bloqueos, se van a ver dones. Nuestro árbol, si bien no estamos hablando del campo akáshico en sí, nuestro árbol tiene todas las respuestas. Es decir, si yo hoy por hoy, por ejemplo, algo que tiene mucha relación, tengo problemas al tener una pareja o estoy queriendo preguntar a los registros sobre mis parejas o por qué no tengo mucha suerte, yo tengo que revisar mi árbol, porque probablemente esa información está en mi árbol familiar. Ciertos tipos de conductas que pueden estarme bloqueando en este tema tienen que ver con mi árbol familiar. Hacer la sanación del árbol familiar es un tema que da para un, un curso más. De todas maneras, yo les voy a dejar también un PDF que no es de mi autoría, pero en mi experiencia la he utilizado para poder hacer el árbol. Y ahí me explica cómo yo necesito tener la información y no solo tener el hecho de abrirme a conectar con mis ancestros y querer hacer mi árbol ya permite que esa información llegue, que también es un proceso. Me va a permitir trascender los bloqueos del clan. ¿Cómo voy a trabajar con registros akáshicos y mi árbol? Cuando yo necesite abrir registros akáshicos, yo puedo pedir a mis guías, precisamente en la oración, por ejemplo en la de Miguel, nosotros, ¿por qué les nombramos a los guías y a los ancestros? Porque estamos siempre relacionados con ellos, porque nosotros necesitamos tener la bendición de los ancestros para poder hacer cambios, porque el árbol tiene un patrón que estamos inconscientemente obligados a seguir. Este patrón, por ejemplo, de no tener pareja. Inconscientemente estamos siguiendo la misma línea. Cuando nosotros queremos salir de ese patrón de conducta, nosotros tenemos que revisar el árbol, sanar esa parte, integrar, pedir la bendición de los ancestros y elegir, decidiendo o eligiendo tener un destino diferente. Es por eso que siempre en registros akáshicos nombramos a los guías, ancestros y maestros, y bueno, todos los seres que son parte de nosotros. No están separados. Es precisamente por esto, porque se van a presentar y se nos va a mostrar dónde sanar o de quién viene esto. Esa lealtad y ese amor, por ejemplo, si por ahí papá y mamá se separan o no tienen una relación afectiva, yo por lealtad como hijo decido, bueno, inconscientemente no tener pareja o tener fracasos amorosos por esa lealtad a papá o a mamá, inconsciente, pero que determina mi presente y por lo tanto mi futuro. Pero bueno, saliendo de ese tema, porque es un tema apasionante y también largo, toda lectura con cualquier tema que ustedes quieran traer, preguntar por la salud, el amor, la profesión, la familia, uno de los tops eh, en las preguntas es la abundancia. Pueden traer solo un tema que ustedes decidan abrir. También causas, consecuencias posibles, alternativas, ejercicios para el cambio. Y de hecho en registros akáshicos suele pasar que cuando pedimos asistencia nos dan recetas de, por ejemplo, hierbas, cristales, em, situaciones a hacer para ayudarnos a desbloquear o a trascender ciertas situaciones. Es por ello que hoy el hecho de que estén abriendo su canal, precisamente si yo en este momento siento bloqueos en los que necesito reforzar esa confianza en mí, porque el canal es, digamos, el registro akáshico, el akasha
es lo que es, no cambia, o más bien se transforma, pero bueno, es la vibración akáshica, es de esa vibración. ¿Qué determina que yo accedo o no accedo, recibo o no recibo? En realidad soy yo, son mis canales, los implantes, las estructuras, los pensamientos, juicios, definiciones, puntos de vista que yo tengo sobre algo. Y eso es lo que determina cómo yo recibo la información. De hecho, me ha pasado en registros akáshicos que yo abro la información para un consultante, para una persona, y la persona recibe un- una instrucción específica de tomar tal infusión por tantos días, o tomar, trabajar con cristales tantos días. Entonces yo lo que hago es pasar la información. No dudo, porque si me pongo a dudar o pongo la mente, significa que yo estoy interfiriendo, cambiando algo, queriendo, como a mí no me cuadra que se tome, no sé, por ejemplo, agua, lo que me pasaba en algún momento, poner un cuarzo en el agua, cargarla con el sol o con la luna y que se la tome por unos 3 o 5 días. Si a mí no me parece lógico y no lo digo o lo quiero cambiar, estoy interfiriendo en la información. A mí me puede parecer algo, no sé, disparatado y lógico, pero para la persona, como yo accedo álmicamente, para la persona es algo que necesita. Necesita la frecuencia de ese cristal o necesita el hábito, necesita la luz del sol. Hay algo que está necesitando y que yo no necesariamente sé o no necesariamente tengo que saber. Puedo preguntar, ¿para qué? Porque de hecho hay algo que se nos olvida y es preguntar. Recibo la información, ok, ¿para qué? ¿Para qué me está llegando esta información? O algo que pasa, por ejemplo, cuando uno canaliza, que él recibe a veces información que no está tan alineada o que causa miedo, o que le están diciendo esto de vas a tener un accidente. Ok, em, pedir, por ejemplo, más información sobre eso, porque viene la información y viene en el pensamiento. Y si es algo que nos está generando a nosotros, primero como lectores, como, wow, susto. Ok, me pongo un poquito en conciencia y pregunto. O sea, pregunto, ¿me pueden dar más información, información más clara sobre esto? Entonces voy entendiendo el por qué me están diciendo esto de, no sé, va a tener un accidente la persona. Primero, están hablando de futuro. Segundo, me están dando información que puede ser, puede causarle un shock emocional a la persona. Cuando yo recibo un tipo de información así, me detengo un poco a ver de qué se trata. Pido más información sobre eso. Puedo darme cuenta si es que estoy intervenida o si es que al hacer el proceso de apertura, por ahí me faltó profundizar un poquito más en la limpieza, porque pasa, sí pasa. Cuando por ahí uno no está tan alineado en el sentido de cómo estoy llegando yo a leer registros akáshicos. Por eso les insisto en que ustedes tomen nota de cuáles son sus estados antes de leer registros akáshicos, durante, bueno, la información, todas las sensaciones y después. ¿Qué pasó después de leerme? ¿Se fue la sensación? ¿Se fueron las ideas? ¿Se fueron los pensamientos? ¿Se fueron estos bloqueos que estaba sintiendo o más bien se agudizaron? Porque me voy dando cuenta cómo funcionan los bloqueos en mí. Cuando yo recibo esta información, este shock de la persona va a tener un accidente, ¿ok? ¿Me puedes dar más información sobre eso? A los guías, ancestros, maestros, a la sagrada presencia yo soy de la persona. Pido que me den más información sobre esto que están trayendo. Y llega, porque si no, de nuevo, me doy cuenta que estoy intervenido, que hay
algún tipo de bloqueo en la persona que yo estoy recibiendo. Puede no ser en el mío, puede ser en la persona. Entonces voy abriendo yo esos bloqueos desde mi frecuencia, desde mi vibración, porque yo limpio el canal, pero resulta que la persona que llega no tiene el protocolo que yo estoy haciendo, no tiene el protocolo de limpieza. Y al abrir alguna puerta, por ejemplo, estos recuerdos de las misiones o de las vidas pasadas, que generalmente son un shock emocional, generan un tipo de frecuencia. Nuestros sentimientos, emociones, pensamientos son frecuencia. Son las de energía, la energía pensamiento, los egregores. Tocan esos egregores, tocan esas resistencias en las personas. Y es por eso que va a salir ese tipo de información. Y yo les comento esto porque de hecho me pasó. El que me llegue información de que la persona va a tener un accidente, a lo que yo me detengo y digo, ¿qué está pasando internamente? A ver, ¿con quién estoy conectando? Poniendo más atención y entendiendo que la idea del accidente en realidad no me están hablando de futuro, me están hablando de un miedo de la persona. Porque si yo le daba la información de, bueno, aquí me dice que vas a tener un accidente, pedí más información y me di cuenta que eso está en el plano mental de la persona. Yo estaba leyendo su información, sus miedos. Y le pregunto, ¿tú tienes alguna idea o sensación de, de tener accidentes? ¿Has tenido sueños o algún tipo de información al respecto? Y me dice, sí, tengo miedo. Ok, entiendo. Entonces, que se trató no de una información mía, de mi mente, o del campo akáshico, netamente, sino de la mente, de la energía mental, de los miedos de la persona, que tenía, estaba relacionado con una fobia de esta vida cuando ella era pequeña. Sufrió un accidente y ese miedo está latente en ella. No significa que lo vaya a tener, sino que ese miedo, ese anclaje que tiene de miedo, es lo que se necesita liberar y trascender. Todo, ¿cómo nos damos cuenta de esto? En la práctica. Cuando nosotros respetamos el protocolo y entendemos que la información que llega tiene su razón de ser, pero está alineada siempre a, a el avance y la evolución de cada alma. Vamos dándonos cuenta con qué estamos conectando. Como les decía, el cuerpo da información. Por ahí uno conecta, abre registros akáshicos de la otra persona y conecta, por ejemplo, con el hígado. Porque resulta que, bueno, de paso el hígado es un portal por el que depuramos todo el cuerpo. Y de hecho en este tiempo, planetariamente, el hígado, el riñón y todas las vísceras se están moviendo para todos. Pero en la práctica es como notamos todas estas partes, de dónde estoy recibiendo la información, simplemente sin juzgarla o sin cambiarla, más bien entendiendo, pidiendo. Si no entiendo, pido que la información se me aclare o se me clarifique o me llegue más explicación porque no la estoy entendiendo bien para poder entregarla. Por ello, la práctica de los 33 días es muy importante, porque aparte de los canales abiertos, voy entendiendo yo mi propio lenguaje, cómo mi cuerpo siente y reacciona ante los registros, cómo va cambiando internamente. Porque por ahí siento que necesito tomar más agua, debo bajarle al azúcar o simplemente me llama a equilibrar mi vida en ese sentido. Entonces, insisto, seguir el protocolo, siempre.
hacer la limpieza de los espacios. Esta limpieza de los espacios, como les decía, puedo utilizar los elementos, todos los que yo siento que me funcionan a mí para limpiar los espacios. Pueda que haya algún momento en el que no estoy leyendo registros akáshicos en mi lugar de trabajo, en mi lugar acostumbrado, en mi casa. Por ahí me fui a la casa de otra persona o me fui a otro lugar. Necesito limpiar el espacio, hacer más refuerzo en limpiar ese espacio, de la forma en la que yo puedo hacerlo. Estoy acostumbrado a utilizar velas, a utilizar mantras, a utilizar frecuencias de sonido. Lo hago para realmente permitir esa limpieza del espacio. Siento que está listo el espacio, sigo con la limpieza de mi canal. Puedo practicar meditaciones, mis oraciones personales, las oraciones con las que yo estoy vibrando, el saludo a las 7 direcciones, que de por sí ya abre un círculo y llama a todos los seres. Hago las oraciones de apertura, cualquiera de las oraciones que tienen ustedes en el manual. Y sobre todo, creo la parte central, pedir siempre y tener el permiso del consultante. ¿Puedo abrirle registros akáshicos a otra persona? Sí. Es decir, yo traigo para que le lean a mi hijo. Sí, es posible. Tomando en cuenta que la mamá permite que se le abra a su hijo y el niño debe tener al menos la idea de que le van a abrir los registros. Ahora, los niños, yo diría, había leído a pesar de que este tema de edades no está tan determinado, pero yo diría que 17 años en adelante es una edad como para poder abrirse registros akáshicos. ¿Por qué? Los niños, los pequeños están en su proceso de aprendizaje. Y cuando abrimos nosotros registros akáshicos a otra persona, estamos conectando nuestros campos con los campos de la persona. Los niños tienen los canales abiertos todo el tiempo. Y al yo conectar mi campo con el campo del niño, debo tener absoluto cuidado en el tema de interferir. Interferir de alguna forma con el proceso que el niño tiene. Yo recomendaría que en el caso de abrir registros a los niños, tengamos mucho el cuidado de permitir que, no sé, de 17 años en adelante se puedan leer registros. Por ejemplo, cuando quiero abrir registros akáshicos a mis plantas, yo necesito pedir permiso al elemental de mi planta para permitirme abrir registros. Con las personas es más fácil porque tenemos el permiso y la persona dice sí. Con las plantas, los lugares, las cosas, los cristales, yo necesito siempre poder acceder a los regentes. El regente o el elemental o la guía o el espíritu de, de tal o cual cristal o tal planta o tal lugar. Cuando no sé a quién me puedo dirigir, por ejemplo, si voy a abrir, no sé, de la Atlántida, yo me dirijo pidiendo permiso a los señores de los registros akáshicos. Bueno, ¿quiénes son los señores de los registros akáshicos? Puedo preguntar en una apertura de registros, pero generalmente son los seres guías o los que están encargados de la biblioteca. Uno de ellos es Metatron, como arcángel. em, Seres de las diferentes constelaciones, de las diferentes razas. Bueno, este es otro tema de explicar,
pero me dirijo a los señores de los registros akáshicos, cuando no sé específicamente a quién pedirle permiso, pero siempre pido ese permiso. Me doy el lugar para la recepción de la información, de la forma en la que tenga que llegar y hago el cierre. Yo recuerdo em, en mi experiencia como estudiante de registros, yo le abrí a uno de mis cristales y el cristal se partió. Entonces me preguntaba, ¿qué pasó aquí con el cristal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Esto se partió? ¿Esto fue bueno o malo? Y la información que yo recibí de mi cristal era que precisamente este cristal me estaba ayudando con los registros, a aprender, a abrirme, a limpiarme, a permitirme elevar la frecuencia mía y del lugar para los registros. Y porque era justo ya los días finales para empezar a ya abrirme a hacer sesiones a los demás, estas sesiones de las que ya podía cobrar. Y era la información, porque yo insistía en, no, 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 voy a hacer más sin cobrar para luego abrirme. Y era solo esta información de estás lista, ábrete ya, sal a hacerlo, estás lista. Confía en ti, cree en ti, sal. Y fue una forma muy, muy específica de indicarme que ya era el momento y tenía que fluir. Siempre, algo que veía el día de ayer, necesitamos siempre este enraizamiento y este cierre. Cuando yo cierro con con el símbolo, aparte de decir las 3 veces, siento que no está todavía, vuelvo a hacerlo por 3 veces más. Termino de abrir, de cerrar registros akáshicos y me siento mareada, mareado, permito, me permito, ¿qué pasa con ese mareo? No es nada malo o bueno, tiene que ver con la sobrecarga o el acceso a la información. La información ha llegado tanto que no es que no recibí la información, sino que me necesito un espacio para abrir el canal, mi canal a recibir. Ya llegó la información, ahora yo me abro a recibir. ¿Cómo me abro? Hago una meditación de enraizamiento, hago un anclaje a la tierra, me saco los zapatos para poder caminar sintiendo, poniendo mi planta del pie en la tierra, que es una de las cosas importantes que nos puede ayudar, la más rápida. Tomo agua, tomo algo dulce o algo salado, pero yo voy sintiendo cómo me es posible anclarme a la tierra, porque generalmente me quedo arriba, me quedo en este estado de recibir y no me permito digerir. O precisamente cuando siento que tengo problemas de digestión después de las lecturas de registros akáshicos, es una forma en la que el cuerpo me indica que no estoy pudiendo darle el espacio para digerir la información. Es importante que se hagan los 33 días y ojalá sería genial si se pueden hacer consecutivos, pero entiendo y es importante dar el espacio para que el cuerpo, los cuerpos puedan digerir esa información y eso requiere de tiempo y eso requiere de conciencia. Si necesito hacer meditaciones, hago las que yo necesite. ¿Por qué no traigo tantas meditaciones? Porque en mi experiencia, la que mejor funciona es la que yo busco. Estas meditaciones de raíz, recuerdo que hay varias, hay muchas, pero las que mejor me sirven son con las que yo conecto. Sí, Luis. No, yo quería preguntar, pues ahorita el enraizamiento es lo que nos diste ayer y eso tiene que hacerse con los 33 de apertura que estamos haciendo o porque eso no estaba en el protocolo anterior.
porque estaba el cierre de la oración de cierre y bueno, y nada más, creo, y ya estábamos después de la Cerramos. información. Sí, y esto para mí es nuevo, entonces es Sí. algo que tenemos que agregarlo a las 33 de apertura o después de las 33 de aperturas, vamos a ello. Solo si tú realmente necesitas. Después de, por ejemplo, en tu experiencia de abrir y cerrar registros akáshicos, para ti no hay problema, tú sigues con la vida sin problema, o por ahí, después de cerrar tus registros akáshicos, bueno, queda una sensación de mareo, de cansancio, de sobrecarga. Si es que tienes Yo esta creo, sensación de sobrecarga, haz el ah, enraizamiento. yo noté al comienzo, cuando empecé a hacer los registros, así que estaba un poco así, como dijiste antes, pero después de eso ya no, porque como te digo, después de eso no sé yo mis meditaciones en vez del agradecimiento y estoy bien. Pero es Exacto. interesante lo que hablas de acerca de cómo hacer los ejercicios para estar más en la tierra, como los pies o el agua, entonces que pueden ayudar. Gracias. Eso. Sí, gracias, Luis. Únicamente sintiendo, permitiéndose sentir en el cuerpo, cómo está el cuerpo después de que abrí registros. ¿Está cansado? Bueno, me enraizo. Hago un proceso de limpieza de mi energía mental. Hago un proceso de limpieza o descanso, porque por ahí es así tan simple y sencillo como tomar una siesta. La información baja. Por eso generalmente cuando uno medita y dice, me dormí, no hice la meditación, me dormí. Lo que pasa es que se necesita ese estado de receptividad cuando uno está dormido para que la información llegue, porque cuando estoy consciente, estoy pendiente o percibiendo tanto pendiente en el mañana, en lo que voy a hacer después, que no me permito recibir. Y cuando el cuerpo está dormido, la cabeza está apagada, los pensamientos, en realidad me permito recibir. Es por eso que nos dormimos en las meditaciones. No es que esté mal o esté bien, sino que es una forma en la que el cuerpo se permite recibir. Y recuerdo que Juan Diego nos comentaba ayer de los sueños lúcidos, que sus sueños están mucho más lúcidos. Y es este proceso, al parecer en el onírico, en el mundo astral, yo me estoy permitiendo estar más receptivo. Mi cuerpo me indica que al momento de dormir, de tomar mis siestas, yo estoy receptivo. Que de paso, según el oráculo de Juan Diego, estos momentos de reconexión desde el sentir paz o relajación son los que realmente le ayudan más o necesita más. Pero todo ello lo vamos viendo precisamente en la práctica y en el hábito. Ok. Bueno, estamos a 4 minutos, pero yo quisiera saber preguntas. De todas maneras, se nos va a cortar y me parece que vamos a extender un poquito más para los compartires y las preguntas, para que ustedes puedan eh, aprovechar ahora y preguntar. Voy a parar.